afectados, ¿verdad?, por este hecho. Y es lo que nos mueve y nos motiva a estar aquí, ¿verdad?, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad?, de compartir su palabra. Yo quisiera pedirle a los niños que tengan un poco de paciencia, ¿verdad?, esta mañana. Yo sé que ustedes están desde temprano, ¿verdad?, levantados, se bañaron más de mañana. Bueno, creo que todos, ¿verdad? Algunos luchan más que otros, pero el esfuerzo que hacen por memorizar sus textos. Y el verdadero éxito de memorizar el texto, niños, es que nosotros entendamos, ¿verdad?, qué quiere decir ese texto, ¿verdad? No es una competencia, sino que cada día conozcamos más el hecho de la palabra de Dios, ¿verdad? Ayer en la enseñanza de hombres, yo aprendí algo muy bueno y está igual en el tema que vamos a compartir esta mañana. Y en la alabanza que Yari nos compartió, bíblicamente, hermano, para que el niño pueda ser alguien delante de Dios, delante de la sociedad, el problema en la casa no es el niño. El problema somos nosotros, que nosotros tenemos que modelar delante de esos niños. Y la alabanza decía: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y hablaba también que ese sentir que tú quieres poner en mí, que el niño lo mire en él también, o sea, sentirlo. Y eso nosotros no lo podemos hacer si no estamos sometidos a la palabra. Usted quiere que su esposa mire un modelo de Jesucristo, modele, ¿verdad?, la palabra, modele la vida cristiana. Yo a veces pienso de que leer la palabra y leer un libro es bueno y nos llenamos de conocimiento, pero en el trayecto que vamos viendo, hermano, nosotros nos llenamos de emociones y es muy bonito aprender mucho conocimiento de nuestros primeros pioneros de la palabra de Dios. Pero si usted se autoexamina a usted mismo, seamos realistas con nosotros mismos, a veces somos bien deficientes en la aplicación de la palabra. Yo esta mañana, delante de la iglesia, yo quiero pedirle perdón a Jorge y a Karen por un hecho que pasó anoche. Pero Jorge y Karen, yo pedí perdón ayer a mi esposa, ella recibió mi perdón y pudimos platicar, y gracias pues porque estuvieron con nosotros. Y honestamente, a veces uno dice, ¿seré aprobado por Dios para predicar o no? Realmente nadie puede ser aprobado por Dios para predicar. Pero estamos aquí porque Cristo ha puesto su justicia en nosotros. Si este púlpito no tuviera, ya chileamos con Yare, si este púlpito no tuviera aquí, fuera de madera, ustedes pudieran ver cómo tiemblan nuestras piernas al estar aquí delante de Dios y delante de ustedes. Entonces, yo le doy gracias por eso, de que hemos conocido el poder de Dios, el amor de Dios y la responsabilidad de nosotros como padres, como esposos, como iglesia local, ¿verdad? Ahora, este grupo de hombres y mujeres que están aquí pueden hacer mucho, porque personas nos miran y pasan y pueden ver la consistencia de nosotros todos los domingos. Y posiblemente algunas personas se nos van a arrimar y van a preguntar: ¿qué es lo que hacen ustedes los días domingos ahí? Están puntual y no fallan ni un domingo. Nosotros celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ahí fue donde Él pagó nuestros pecados. Quiero orar, hermanos, con ustedes esta mañana. Gracias, amantísimo Señor Jesús,
Te damos gracias, Rey eterno, Príncipe de paz, por esta mañana tan preciosa en la cual podemos adorarte y bendecirte, Señor. Al pasar, Señor, los tiempos, los momentos difíciles, pero son pocos comparados con la alegría y el gozo de la salvación que tú nos das. Gracias porque me he sentido liberado, Señor, me he sentido libre en poder expresar estas palabras a mi hermano Jorge, a mi hermana Karen, Señor. Gracias, Señor, porque tú, decía la alabanza, entre más tal vez nosotros actuemos mal, es más grande tu misericordia. Y la hemos visto palpablemente, Señor. Gracias por esa misericordia tan grande, Señor. Gracias por estos pasajes en los cuales se predicará esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios. Todo es para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesús, que ganó ese mérito de que toda rodilla se doble, toda lengua confiese que es el Salvador por ese derramamiento de sangre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, hermanos, hemos estado predicando en la carta de Tito. No tienen que, ¿verdad?, decir dónde será la predicación. Hoy son los últimos dos versículos, el versículo 15 y 16 del capítulo 1 de la carta de Tito. Si lo tienen a mano, vamos a leer estos dos versículos. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Palabra del Señor, ¿verdad?, a través de Pablo, ¿verdad? El tema de esta mañana, hermanos, no quise tal vez, ¿verdad?, como investigar tanto, y si la misma palabra de Dios a veces nos da el tema, reprobados delante de Dios, ¿verdad? Creo que en los primeros versículos del 7 al 9 habla de cómo podemos ser aprobados delante de Dios, pero en estos versículos habla acerca de la reprobación, de por qué Dios no acepta a algunos, ¿verdad? Y como hemos venido conociendo, no es un acto de obra con el cual podemos ser aceptos delante de Dios. Creo que podemos tener esa libertad de hablar, tal vez omitiendo algunas cosas, porque entendemos la justificación solo por la fe. Hemos entendido un poco los atributos de Dios, hemos entendido un poco la depravación radical del hombre. Entonces podemos avanzar, ¿verdad? Yo quiero contar una anécdota de un hombre que él tenía muchas perspectivas en su vida. Para ilustrar un poco este tema, yo tuve un amigo que se llama Norman. Norman hace años atrás estudiaba secundaria y él decía que era el mejor. Es un hombre grande, un hombre de suficiente peso. Y este hombre siempre decía: yo soy incomparable, no hay quien a mí me iguale. Él era bien enamorado, él se creía Superman. Yo recuerdo que cuando Norman terminó su 5º año, él me dijo: voy por mi próxima meta esa. Y yo recuerdo que él me dijo: voy a enlistarme, dice, en las filas del ejército. Hoy en día entrar al ejército es fácil, a la Policía Nacional. Pero años atrás, ¿verdad?, le estoy hablando bastantes años atrás, era difícil, no era cualquiera que podía entrar al ejército. Entonces, cuando él llega a la entrevista, el jefe en turno le dice: hombre, vos tenés todas las cualidades para ser del ejército,
nacional. El hombre lo miró físicamente y dijo, este está perfecto para él. El hombre le dijo, ese es mi punto de vista. Yo creo que vos estás apto para él. Él regresó a la casa y me dice, viste, Néstor, dice que parece que voy sobre, voy a tener el trabajo. Le digo, ¿ahora qué vas a hacer? Bueno, dice, ahora dice que me van a hacer unos exámenes, tanto de mi salud como intelectual. Dice, voy sobre, yo creo. Entonces, cuando él llega allá nuevamente a la entrevista, le dice la persona, ok, vamos a hacerte tus exámenes. Primero vamos a hacer un examen psicológico. Y él se quedó, ¿para qué? Pues parte de la rutina que tenemos que hacer. En lo personal, mi amigo era grande, fuerte, pero tiene muchos problemas para hablar muy coherente. Entonces lo miraron de preguntas, ustedes saben las preguntas que hacen los psicólogos, y fue reprobado en el hombre. Pero dice, hay otra oportunidad. Pero después el que estaba ahí le dice, ahora vamos a hacer un examen físico de tu salud. Dice, ahí sí, yo creo que voy sobre este cuerpo, vamos bien. Pero cuando le hacen los exámenes, este hombre salió de que su riñón derecho estaba dañado. Fue una gran decepción para él y regresó para la casa decepcionado y me dice, yo pienso que mi cuerpo para nada sirve. Y yo lo conocí a él que en la mayoría de sus clases las había pasado por soborno. Entonces yo dije, este hombre nunca va a ser acepto. En la carta de Tito, yo sé que a todos, ¿verdad?, hemos comprendido, ¿verdad?, el contexto de la carta, ¿verdad? Una carta general, en un sentido personal primeramente, ¿verdad? Pero en el último capítulo, él habla en un punto como yo quiero, ¿verdad?, parafraseando los versículos, yo quiero, Tito, que tú anuncies y leas esta carta a todos. Yo no quiero que solo vos te quedes con eso. Yo quiero que lo anuncies. Hermano, yo no sé, pero yo creo que bastante la luz del día me ayuda. ¿Puedo apagar las luces por el calor, por usted? Ok, yo creo que va a bajar un poco el calor. Como les decía, la carta de Tito, al igual que 1 y 2 de Timoteo, es una carta para toda la iglesia, no solo para los ancianos, para los líderes, ¿verdad? Pero ustedes ven este versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, dice. Desde el versículo 9 hay algo muy interesante. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Desde ese versículo, Pablo le está diciendo a Tito que hay personas que no están de acuerdo con la enseñanza y con la conducta de muchos que profesan ser cristianos. Y si nosotros lo traemos a un contexto actual, no todos los que estamos aquí pensamos iguales. Todos hemos venido de una manera tal vez diferente a la iglesia IBC. Incluso algunos son muy nuevos, ¿verdad?, en el asunto de que nunca habían visitado una iglesia. Entonces, cuando nosotros nos reunimos así, alguien tiene que corregir, ¿verdad?, nuestras malas enseñanzas. Y no es que venimos imponiendo
lo que nosotros queremos que ustedes crean, sino que la palabra misma impone, pero de una manera apacible, amable, de una manera amorosa, de que usted entienda bien el Evangelio. ¿Cuál era el interés de Pablo con estas personas en Creta? ¿Tener más números en las iglesias o en los lugares donde se congregaban? Recordemos que en el contexto de que la isla de Creta vivía, era una isla de mucho como deidades que ellos creían, ya lo habíamos explicado eso. Entonces, cuando él está diciendo que censurara a estos hombres, ¿con qué él está diciendo en el versículo 9 que debía censurar a estos hombres? Una palabra fiel. Con la palabra fiel, hermanos. Es lo único que puede censurar al hombre de una mala enseñanza. Ahora, cuando él dice todas las cosas son puras para los puros, él está hablando de los hombres que se dicen ser cristianos, pero que también están entendiendo mal el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo he aprendido algo y yo quiero que usted también lo aprenda. Nosotros debemos de tener mucho, pero mucho amor por las iglesias vecinas, por las otras iglesias. Porque en esas iglesias hay gente escogida por Dios. Nosotros no somos la iglesia perfecta ni la única iglesia del Señor en esta ciudad. Hay gente en esos lugares que también son hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, pero que tal vez están entendiendo mal el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, para los puros, las cosas, todas las cosas son puras para los puros. En el versículo de 1 de Timoteo 1:3, al igual que a Tito, en Timoteo habla acerca de esto. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y no fingida, ¿verdad? Al igual que Tito, Pablo le está diciendo que a Timoteo le está diciendo a Tito que corrijan esta mala enseñanza. Bueno, una de las prácticas que estos hombres que estaban enseñando lo contrario, ¿verdad?, a la doctrina de la palabra de Dios, era de que no se podían casar. Y ellos lo tomaban, ¿verdad?, de un orden desde la antigüedad. También otra cosa que ellos estaban prohibiendo era de ciertos alimentos no comer. Y ustedes saben que en el camino de que Pablo va enseñando a la iglesia, en el primer concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, usted lo puede leer en su casa, ¿verdad?, Pablo habla a la iglesia de estos asuntos. Y surge el tema de los gentiles, que qué es lo que ellos pueden y no pueden hacer, ¿verdad?
Entonces, cuando Pablo expone esto, Santiago llega a una conclusión y dice solo que a los gentiles no se les permita comer ¿verdad?, carne de animales ahogados. Pero si ustedes miran, algunos judaizantes, algunos judíos no quisieron como olvidar esa enseñanza, sino seguir con esas enseñanzas a través de los otros lugares. Ahora usted dirá, ¿por qué el hermano Néstor está hablando de estas cosas? Hermanos, seamos realistas con nosotros mismos. Y yo recuerdo con una investigación, ¿verdad?, acerca del Evangelio en Nicaragua. Dice que entró muchos años atrás aquí en Nicaragua y entró por una gente que era una denominación que se llamaba los Moravas, tipo como los Testigos de Jehová, y también por unos ingleses. Y muchos años después llegó el pentecostalismo a nuestra nación. Si usted mira, nosotros estamos en ese punto todavía, luchando con muchas corrientes de doctrina que afectan nuestra adoración a Dios. Pero Pablo le está diciendo a Tito que el trabajo de él es que con la enseñanza pura y verdadera, como él enseñó en los versículos primeros, que no voy a retomar esos puntos, pero creo que ya los entendemos, ¿verdad?, desde el 1 hasta el 9, los requisitos, ¿verdad?, no solo de los ancianos, sino de todos los hijos de Dios. Entonces él ahí aplica esas palabras. Cuando usted entiende los primeros versículos, ahora él aplica la palabra para los puros, todo es puro. ¿Sí o no? Y usted mismo puede ver, nosotros a veces tenemos algunos problemas. ¿Cuáles serían? Hablando de disciplinas espirituales, por ejemplo, hay mucha controversia. Si oro parado o oro sentado, todavía batallamos algunos con esas cosas. ¿Agradaré a Dios con eso o no agradaré a Dios? Si oro parado o sentado, acostado. Gabriel dice parado, ¿verdad? ¿Por qué alabo con el proyector? Porque solo los mismos predican. Y podemos enumerar ciertas cosas que para muchos de los que estamos aquí todavía no son como para decir muy pasables. Pero la Biblia dice que para los puros las cosas deberían de ser puras y santas. O sea, en sí lo que le está diciendo el texto es de que ¿por qué te enfrascas en cuestiones humanas, en cuestiones de tu cuerpo, en cuestiones de edificio, en cuestiones de cómo hacer ciertas prácticas y pensar que con eso podés perder tu santidad o podés perder tu salvación? Y si no haces eso, no sos hijos de Dios. Estas personas que están aquí hablando, que Pablo está censurando, ellos estaban diciendo, ok, creemos en Jesús, pero tenemos que seguir practicando estas cosas. Eso es lo que estaba pasando en Creta. Yo les comentaba la otra vez de que ¿qué era lo que estas personas estaban añadiendo? Esas prácticas están como dañando el corazón de estas personas. Imagínense que en la isla de Creta, y también trayéndolo a nuestro contexto actual, nuestro país tiene una libertad de adorar, de culto, ¿verdad? Decimos, una libertad de culto. Entonces, cuando un hombre está corrompido, lleno de pecado, por lógica el hombre va a querer hacer algo fácil que cubra su pecado. Pero cuando nosotros hacemos eso,
corrompemos más a la persona y confundimos más a la persona. Yo a veces me imagino a este joven enfrentando un gran imperio de diferentes doctrinas, diferentes creencias, y este joven está ahí delante de ellos con más de 5 idiomas diferentes, de lenguas y culturas diferentes, y él va a proclamar que la única manera, y enseñar primeramente que son corruptos, que son pecadores, que son depravados totalmente delante de Dios, y dejar bien claro quién es Dios, para luego decirle que la única manera que ellos pueden ser salvos es a través del Señor Jesucristo. Él está diciendo que por qué ustedes se están enfrascando en enseñanzas, en fábulas, y en el mismo capítulo, versículo 12, uno de ellos mismos, de los cretenses, de sus poetas o filósofos, dijo que ellos eran, la palabra es fuerte que usa, eran como bestias, dice. Pero más adelante el texto dice: mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Usted ha visto cuántas cosas usted le predique al que no tiene a Cristo, o al que no tiene claro el Evangelio, nunca nada le parece bien. Él cuestiona, él dice: deberían de hacer esto, eso no es así. Y usted puede ver que su vida es un desorden totalmente. El pecado nos debería de contrictar para llevarnos a los pies de Cristo. Pero estos hombres estaban en prácticas deshonestas delante de Dios y delante de estas personas, y eran capaces también de juzgar a los demás. Bueno, voy a... Hay algo en este versículo, va más allá de solo corregir y censurar a estos falsos maestros. No era solo el objetivo de censurarlos y decirles: no prediquen eso o no enseñen eso. La tarea de Tito y la tarea de nosotros era el concepto real, es que el poder de la cruz, el camino de la cruz, estaba siendo distorsionado. O sea, no es el hecho de que yo voy a agarrar a alguien que está también en una mala enseñanza y lo voy a pulverizar con la palabra. No, mi trabajo es ayudar a esa persona, tener respeto y amor y paciencia por ello. Y no voy a imponer mi doctrina ni mi enseñanza, sino de que el éxito que Pablo le está diciendo a Tito: Tito, tú lo tienes que hacerle ver a ellos que ellos se han desviado del camino de la cruz, que están enseñando mal, y al final estas personas como ellos no van a lograr nada, y es peligroso. ¿Cuál es el verdadero amor por el cual nosotros predicamos? Anunciamos a Cristo para la salvación de las personas. No es un bien propio, no es algo como: que yo lo hago porque me apasiona hacerlo. No, hay un fin, y ese fin es el que Cristo tuvo por nosotros, rescatarnos de la corrupción de nuestros pecados. También Pablo le dice a Tito que le enseñe, por favor, con paciencia y misericordia, y también a nosotros nos dice que le enseñe bien cuál es el trabajo correcto de un dirigente de una iglesia local. A veces nosotros decimos: ese pastor o ese líder no es muy sano, no es muy bueno.
Pero la Biblia, yo mismo lo reconozco, me está enseñando de que qué hago yo por ese dirigente, por ese líder que tal vez está en una mala enseñanza. Oro por él. Nosotros debemos de orar por las personas, preguntar por ellos. Casualmente, como 3 días atrás, si yo le mencionara a Luis el nombre de cierta iglesia, nosotros a veces decimos, ya no queremos más personas de ahí. Pero yo no sé por qué los hermanos de esa iglesia siempre lo buscan a él. Y yo recuerdo que ese pastor me paró y me dice, hermano, mire, y todavía está el instituto. Sí, los viernes de 6 a 10. Mire que yo tengo un muchacho que quiere estudiar. Yo me quedé así, pensando, pues yo dije, pero ellos siempre están en contra de lo que se hace, ¿por qué quieren venir siempre a estudiar? Dice que él quiere ser predicador, pero yo quiero que él estudie. Pero me llamó algo la atención de que en la mesa donde él estaba el libro Soy Llamado. Y estaba así, bien sucio, y donde lo estaban usando. Dice que mire, se estaba leyendo ese libro y yo creo que él tiene que estudiar. Y empezó a preguntar los requisitos pues para estudiar. Y yo le dije, hermano, pues miren, es de 6 a 10, de 6 a 8 una clase y de 8 a 10 otra clase. Ah, y en la noche ahora sí. Ok, hermano, entonces cuando vayan terminando el módulo que ustedes tienen, me avisan. Porque yo creo que hay otros más que después van a estudiar. Y yo dije, Señor, realmente nosotros oramos en el instituto y en la iglesia porque gente venga. Pero a veces en nuestro corazón, como queriendo decir, pero esos no. Entonces, ¿a quién vamos a corregir? ¿Cómo vamos a corregir? Si aquí vinieran solo personas que entendieran realmente el Evangelio, ¿cuál sería nuestro trabajo? Ahora, yo le digo a los estudiantes que están estudiando con nosotros, también ustedes tienen que tener paciencia y amor y no discrimine al otro que va a estar sentado a su lado, sino ayúdenle. Porque así un día el hermano Joel tuvo paciencia con nosotros y nos pudo haber dicho, no, este no es bueno, ¿no? Vamos a esperar. Y han venido misioneros que han venido a buscar hombres y dicen, no, aquí no se puede porque esta gente piensa bien, pero bien mal. Pero ¿cuál es realmente la misión del misionero y en lo que comisionó el Señor? Ir a ser discípulo y a enseñar la palabra. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que el enseñar va a ser fácil? Yo pienso que Tito, cuando quedó solo y después Pablo se fue, yo pienso que Tito quería salir corriendo. Corría por un extremo y el otro y miraba solo agua. ¿A qué hora me vine aquí sin esposa y sin hijos? No sé qué voy a hacer aquí. Pero la misericordia de Dios tuvo con este muchacho y se armó de valor y de confianza y pudo corregir esa mala enseñanza. Ustedes han visto lo que este chaval o este varón hizo. Y para mí es bastante impactante que en la carta de Corintios, y solo en cosas bien difíciles, usted va a ver que aparece este hombre. Cuando allá en Corintios aparece el hombre que está haciendo desastre en la iglesia, que está viviendo con la mujer de su papá, y después allá en Gálatas, que se están desviando. ¿Quién aparece ahí nuevamente? Aparece Tito. En Corinto, en ese desastre de adulterio, de haciendo el desorden en las dos ordenanzas, para mí, importantes de la Biblia, en el bautismo y la cena, ahí está Tito otra vez. Pero algunos podrán decir, es que yo estoy muy joven, No, si realmente para los puros, las cosas son puras.
¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo luchamos por nuestro carácter, pero la obra de Cristo es perfecta. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ya lo sabemos eso y no lo queremos aceptar. Vamos a enfrentarnos con personas así de nuestra ciudad. Ahora, nosotros, y escuche esto, iglesia, ¿verdad? Y yo sé que para muchos también somos así. Somos así. Este hombre que pusimos el audio dice que hay pecados residuales en nosotros que vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida. Yo antes tenía un concepto, ok, llego a cierto grado de santidad y hasta ahí voy a ser cristiano. Pero yo me doy cuenta que a diario me descubro que lucho con algo siempre en mi vida. Y la raíz está siempre en mi corazón. Tal vez recordando cosas del pasado o cosas que tal vez no me agradan de una persona. Pero ahí estamos luchando a diario, ¿sí o no, hermanos? No en parte, la Biblia dice que el ser humano es corrupto. Hay una corrupción en nuestro ser. Yo amo mucho a mis hijos, pero yo sé que ellos tienen pecados en su vida. Yo sé que Ismael ama a su esposa, pero también es pecadora y lucha con algunos pecados. Todos los que estamos aquí porque luchamos con algunas cosas. Entonces Pablo está diciendo a ellos son corruptos. Yo quiero que usted me ayude a buscar el texto para que lo leamos en Romanos. Dice que no hay justo ni aun uno. ¿Cuál es? 3:10. Romanos 3:10. Hermano, yo quiero decirle en el amor del Señor que sinceramente yo hice bosquejos, pero en el Señor, yo le doy gracias a Dios por el hermano Luis Alessi y el hermano Wilfredo. Yo tuve que omitir bastantes cosas de mi sermón que había preparado porque por recomendaciones del hermano Will, él me dijo, hermano, yo miro más la depravación y analizando pues y en el texto yo dije, es cierto, porque mi bosquejo traía más como otra vez como hacer mención de lo pasado, pues que ya, pero él dice, ya hemos hablado bastante. Entonces vámonos al punto que es la corrupción de estos hombres, porque no eran aceptos delante de Dios. Entonces Romanos 3:10 dice, y yo después les quiero leer otro versículo ahí, dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, ese versículo, esos dos versículos que están ahí, no es solo para los romanos, es para todos. Usted y yo no buscábamos a Dios, no entendíamos a Dios, no aligerábamos nuestros pasos para venir a la casa de oración, renegábamos. También en Romanos 14:14, en el contexto, ¿verdad?, también de esta carta habla algo. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hermano, yo te quiero decir esta mañana, que si tú estás pensando que por ciertas prácticas, eso te hace inmundo delante de Dios, Pablo te está diciendo, nos está diciendo, y él dice, yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Ahora recordemos esa palabra, nada es inmundo en sí mismo. Aún lo bueno y lo malo que las personas practican,
ellos mismos le dan el sentido de lo que es malo y lo que es bueno. ¿Cómo explico esto? Con todo respeto a los hermanos. Y sí, por ejemplo, la iglesia católica. Si el labrador o el hombre que hace la imagen, él hace esa imagen, pero ¿quién se encarga de decir esta imagen tiene poder y autoridad? Aquí pueden haber 100 imágenes hechas. Mientras no viene el sacerdote o el orden, ¿verdad?, de ellos que ellos tienen y hacen ciertas cosas, esa imagen ya sale con cierto grado de autoridad, entonces ya la gente la empieza a venerar. ¿Quién en ese contexto de la Escritura, quién dice que casarse es malo? Son los mismos judaizantes que han dicho eso. Y ellos mismos hasta se lastiman a sí mismos. Pero si nos vamos al principio de la Escritura, en Génesis, ¿qué dijo Dios que hiciera el hombre? Que se casara. ¿Qué dijo en Mateo 5? Que el hombre no se divorcie, porque se tiene que casar. Entonces, puede ver usted que el hombre es que ha hecho tanta enseñanza. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito, tú tienes que corregir eso, pero también los tienes que amar y respetar, porque el hombre ha creado esta idea en sí mismo. Ahora, el versículo 16 profesan, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo recuerdo de que hay algo muy interesante que dice Dios, hombre, Cristo, la respuesta y el costo, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque hemos estudiado la depravación, pero ahora habla por qué el hombre se ha depravado y por qué también el hombre tiene una mala adoración, aún estando en algunos lugares que se denominan ser cristianos. Lea su Biblia, ahí está la respuesta. En el principio del versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Cuando nosotros leemos las Escrituras, el hombre y la mujer que conoce a Dios tiene que dar señales de que Él es un hijo de Dios. Porque a nuestra mente y a nuestra conciencia vienen críticas contra otros hermanos. Y a veces, seamos honestos con nosotros mismos, a veces no criticamos ni a la persona, sino lo que a veces criticamos es la manera incorrecta de su culto y de su adoración hacia Dios, su mala interpretación del ser de Dios. A mí me gusta mucho la pregunta número 4 del Catecismo Menor de Westminster, y la interpretación que hace el hermano Charles Spurgeon dice, ¿quién es Dios? Dice que Dios es espíritu, no un espíritu, es espíritu. Y dice que es infinito en su ser, bondad, justicia y verdad. Pero cuando Él llega, Él dice, Él es espíritu, es inmutable. Pero después dice, ahí no hay una coma, sino que sigue, dice, en su ser, y enumeran los otros atributos. Nuestro Dios no es inmutable, y Dios es espíritu. Ahora, el mismo Dios que conoció a Adán y Eva, que conoció a Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, es el mismo Dios que nosotros estamos adorando.
¿Sabe cuál es el problema que había en la isla de Creta y también hoy en día en la actualidad? Es una distorsión total del ser de Dios, de la imagen de Dios. Y es ahí donde todos nosotros empezamos a pelear y a discutir, porque hemos creado una imagen falsa, y no tal vez una imagen, no le estoy hablando un término de que usted tiene una imagen en su casa, sino una imagen en su conciencia, en su corazón, de cómo es Dios. Y el verdadero éxito debería ser que usted y yo tengamos una alineación correcta del ser de Dios. Es el mismo Dios que ha existido siempre. Uno de los pecados más respetables que ataca a la humanidad caída es el mal concepto del ser de Dios. En su adoración y enseñanza, por todo el trayecto de la Biblia, veremos que ese es uno de los pecados más relevantes que separa al hombre de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés sacó a la nación de Israel de la esclavitud, de la opresión, ¿verdad?, por la mano poderosa de Dios. Y aún si nos metiéramos a eso, porque Faraón oprimía a la nación, era por la voluntad de Dios, por la mano soberana de Dios. Y empieza a caminar en el desierto, y Dios le dice a Moisés que lleve a este pueblo al Sinaí. Y cuando él está dando los mandamientos al pueblo, él dice en Éxodo 24 que no se haga imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo del agua. Ahora mire qué gran privilegio del ser humano. Moisés y muchos tuvieron el privilegio de conocer algunas, por revelación de Dios, algunas imágenes celestiales. Pero Dios le está diciendo, eso no te lleva a la autoridad o a la interpretación de que tienes que hacer eso. Y Él está diciendo, yo no me presento en ninguna imagen. Ustedes pueden ver qué es lo que pasó más adelante. No pasó mucho tiempo cuando el pueblo empezó a desenfrenarse, y dicen algunos, obligaron a Aarón. Yo le digo algo, Aarón también era pecador. También él tenía corrupción. ¿Qué dijo Aarón? Traigan todas sus cosas y yo le voy a hacer una imagen. Entonces Moisés baja y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? En Tito 1:16, estos falsos maestros están desviando a los hermanos de Creta a llevar todas sus fuerzas de adoración a prácticas incorrectas, que al final, ¿sabe cuál es el final de todo esto? Es como algo que da vuelta, que comienza en algo y termina ahí mismo. Nosotros estamos aquí, pero nuestra adoración sube hacia arriba. Pero la enseñanza de estas personas, y muchas enseñanzas hoy en día, solo dan en círculo y vuelven al mismo lugar. Todas las fuerzas de los cretenses y todas las fuerzas de muchas personas, por más que vayan a Israel, al occidente, al oriente, al final usted va a ver que su adoración vuelve al mismo hombre. Y la adoración incorrecta que vuelve al mismo hombre no es aceptada delante de Dios. A veces pensamos que por una estatura de santidad podemos ganar el favor de Dios y así poder ser aceptados delante de Dios. Doblegar o someter a ciertas posturas nuestra carne. A veces decimos, eso puede ser bueno delante de Dios.
Martín Lutero hacía algunas prácticas de esto. Pero él entendió que no era así. Lutero venía y se latigaba él mismo hasta que vertiera la sangre. Y muchas veces nosotros nos castigamos nuestra conciencia y empezamos a decir estas palabras. Yo no soy cristiano porque siempre estoy discutiendo. Yo no soy cristiano porque no visito suficiente la iglesia. En parte sí puede ser cierto porque el corazón te lleva dónde es tu pueblo, dónde es tu gente. Pero el problema no es que no venís a la iglesia, el problema es tu orgullo y tu interpretación de qué es ser un hijo de Dios. Entonces, de una mala interpretación te lleva a muchas cosas a malinterpretar. Entonces, Pablo y Tito estaban preocupados porque en los hogares y en los lugares donde se estaba haciendo la adoración a Dios era un total desorden. Y él dice, eso no es correcto delante de Dios. En vez de traer justificación, estos judaizantes están trayendo condenación a esta ciudad. Y ese es el propósito también de la iglesia IBC, de tratar de ayudar y corregir la mala enseñanza tal vez de algunas iglesias y hacerles ver que muchas de sus prácticas no están agradando a Dios. Escuche, prácticas, pero que muchos son escogidos ya por Dios. Es solo de ayudar a hacerles ver realmente la adoración correcta. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque ha puesto esa carga en muchos, ¿verdad? De querer compartir realmente lo que es el Evangelio. La palabra corrupto en el diccionario, en la concordancia Strong, es una palabra griega y dice corrompidos, podridos totalmente, inservibles, irreparables. Usted sabía que el ser humano es irreparable en su pecado, ¿verdad? Usted sabía que usted y yo éramos irreparables delante de Dios. ¿Y sabe cómo es la única manera que pudimos ser reparados en la aplicación de esta palabra? Si yo le preguntara a los niños cómo es la única manera que de tener un corazón negro ahora podamos tener un corazón de carne. La hermana Jenny dijo y mencionó la palabra sangre. Y es cierto, a muchos, ¿verdad? A veces la palabra sangre como que ofende, da miedo, pero tú y yo merecíamos la muerte. Pero Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros no somos mejores que la isla de Creta. Nosotros no somos mejores que Grecia hoy en día. Nicaragua, Diriamba, está en el mismo pecado que las otras naciones. La IBC lucha con pecados, pero también la IBC ha reconocido que el único y suficiente Salvador es Jesucristo. Y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido conocer ese glorioso Evangelio. Pero llévate esa enseñanza en tu corazón, que tú eras corrupto, que tú eras irreparable y que la única manera que puedes ser partícipe de la salvación es por el quebrantamiento, el dolor y el sufrimiento de Jesucristo. Pero Él no está muerto, Él no quedó en una cruz. Él ascendió a los cielos y fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y ese era el enfoque de Pablo hacia Tito, que enseñara eso. ¿Por qué me voy a molestar
de que Luis me diga, o cualquiera de la iglesia me diga, hermano Néstor, tu casa está en desorden. ¿Por qué nos vamos a molestar si estamos haciendo mal el trabajo como padre? ¿Por qué nos vamos a molestar si estamos liderando mal? Estamos para aprender, hermano. Y esta carta de Tito, como la de Timoteo, es para la iglesia en general. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo, gracias, niños.